¿Sabías que mientras miles de franceses morían de hambre, el rey Luis gastaba fortunas en cenas para su corte? Hoy te voy a contar por qué empezó de verdad la Revolución Francesa. Para comprender mejor la Revolución Francesa, debemos entender qué estados o clases había y en qué año nos ubicamos. Bueno, en la cima del poder estaba el rey Luis XVI. Gobernaba solo, sin rendir cuentas a nadie. Creía que su autoridad venía de Dios. Vivía en el lujo de Versalles mientras el país se hundía en la miseria. Después venía el clero. Eran los representantes de la iglesia. No pagaban impuestos, recibían el diezmo y controlaban tierras. Mientras algunos ayudaban al pueblo, los más altos vivían como nobles. Denominado como nobleza, heredaba sus títulos y riquezas. Tampoco pagaban impuestos y muchos aún cobraban rentas feudales a los campesinos. Ellos eran los dueños del poder militar y político, también conocidos como segundo estado. Y por último, el tercer estado. Campesinos, obreros y burgueses. Eran el 98% de la población. Y los únicos que pagaban impuestos, por supuesto. Sin derechos, sin privilegios, pero con ganas de cambiarlo todo. Tras entender cómo funcionaban los estamentos, ahora pasemos a la crisis económica y el descontento que estuvo viviendo Francia previa a la Revolución. Francia estaba en bancarrota. ¿Pero por qué? Tantas guerras por años seguidos y ayudar a Estados Unidos a independizarse terminó culminando en una gran crisis económica. Y como si fuera poco, hubieron malas cosechas, lo cual significó la suba del precio del pan, el alimento básico del tercer estado. Mientras tanto, el rey iba comiendo banquetes por ahí. Pero no era solo hambre. También había ideas nuevas. La Ilustración trajo autores como Rousseau, Voltaire y Montesquieu, que hablan de libertad, igualdad y derechos para todos. Y el ejemplo de Estados Unidos demostró que una revolución era posible. Entre 1787 y 1789, Francia entró en esta crisis total. El sistema no daba para más. Primero, el rey convocó una asamblea de notables. En esta asamblea de notables, el rey elegía a quienes convocar. En esta asamblea, el rey terminó perdiendo. Ninguno estaba de acuerdo con querer pagar impuestos y mucho menos perder esos beneficios. Cosa que a Luis tampoco le gustaba para nada, lo cual lleva a 1789 a convocar a los estados generales. Estados que no se reunían hace más de 170 años. La idea era buscar una solución, sin embargo, no se encontró. Era evidente que Francia ya no podía gobernarse con las antiguas estructuras. Había que dar paso a algo nuevo. El tercer estado ya estaba cansado, tanto así de que se retiraron de las negociaciones y se fueron a crear su propia Asamblea Nacional, formándose esta asamblea como última opción del tercer estado para poder ser escuchado. El problema estaba en que, al no ser escuchados en la Asamblea General, ellos mismos decidieron crear la suya, lo cual fue un importante detonante de la Revolución Francesa. Esta revolución fue diferente a las demás. Esta no fue solo una protesta, fue un cambio radical, en la cual por primera vez el pueblo reclamaba el final del absolutismo y con ello pedía una nación basada en la ley, no en los privilegios heredados. Como dijo Godecot en su texto, lo que se vivía en 1789 era más que una crisis. La revolución no fue solo un accidente, sino la consecuencia lógica de un sistema agotado, injusto y sordo a los reclamos de la sociedad moderna. La Revolución Francesa empezó cuando el pueblo dejó de aceptar el silencio como respuesta. Cambió para siempre la historia de Francia y del mundo. ¿Podría ser que una sociedad actual caiga en lo mismo? El tema es que cuando el poder deja de escuchar al pueblo, es el pueblo quien repite la historia.